Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie del Rey va desnudo, un canal que se relaciona con muchísimas otras cosas. Aparte de eso, somos el antinicho, somos el canal que no se mete en nichos. Y los invito a que los miércoles a las 6 de la tarde vean los vídeos temáticos donde abordamos una multitud de temas desde la perspectiva del pensamiento crítico. Y los jueves de 7 a 9 de la noche tenemos también un streaming donde hablamos de lo divino, de lo humano, de ciencia, de política, de religión, de pseudociencias, de lo que ustedes vayan proponiéndonos. Y también hablamos casi siempre, tratamos de hablar siempre de arte, de artes plásticas y de poesía, porque así utilizamos al máximo el único instrumento que tenemos para interactuar con el universo, que es nuestro cerebro, y así aprendemos a pensar correctamente y a sentir intensamente, dos cosas que juntas hacen que uno sea mejor persona y además viva mejor. Y hoy me acompaña, como ustedes estarán viendo, mi sobrina Laura Watson. Hola, buenas. Que es mi sobrina, eso es lo principal. Para mí es lo más importante, pero además es una persona enormemente brillante con la que, sin embargo, tengo graves diferencias musicales. Graves diferencias musicales porque ella está en el mundo del rap, del hip hop y del trap americano. El trap americano es lo que no sé qué es. Sinceramente es muy parecido al rap, solamente no sabría exactamente cómo explicarte la diferencia. Yo lo que identifico mucho con el... a ver, el trap es más que de letra y tal, el trap es más de ritmo, tienes que tener más ritmo. Mientras que el rap ¿Se acerca al reggaetón? No. No, a mí no, odio el reggaetón. No, pero nada de reggaetón, no tiene nada parecido al reggaetón. Ok, bueno. Entonces, he invitado a Laura para que comente algo de música de la que a mí me gusta y que probablemente ella no. Porque creo que hay que ampliar nuestros intereses musicales. Igual consigo que de trampa algo le guste. Ya conseguimos, no sé si lo voy a publicar eso después, por eso no lo digo abiertamente, pero ya conseguimos que una cosa le llamara la atención de un género que es poco conocido por un lado y por otro lado de un grupo que es húngaro y de señores ya muy mayores. Pero así es lo que nos hace la música a veces. Lo que vamos a escuchar ahora es a mi banda favorita, a The Warning, a Paulina Villarreal, a Daniela Villarreal y a Alejandra Villarreal, que son un trío de hermanas de México, de Monterrey, México, que trabajan desde muy pequeñas, a los 14, no fue en 2014 cuando se hicieron famosas con un cover de Metallica, precisamente haciendo metal, pero esto es de su último disco, de su última producción, que es Mayday, que ya hablé con ellas, por cierto, incluso de esta canción en concreto, por el significado que tiene, porque es una canción que hacen ellas a la generación Z, que es a la que pertenecen. La mayor en este momento, en el momento que hicimos la entrevista, tenía 21 años, Paulina tenía 19, la mayor es Daniela, Paulina tenía 19, y tenía 16 añitos Ale, y las tres se ubican en la generación Z. Y esta canción, como se llama Z, pregunté, ¿tiene que ver con tu generación? Y me dijo Paulina, sí. Entonces, vamos a oír a The Warning. Y Z ya vio la letra. Laura, vamos. Tasting bitter over time.
Los finales de The Warning a mí me encantan porque siempre son sorprendentes. Venga. Mira, pues esta sería de las que está ya la segunda favorita. Estas chicas me han gustado bastante, la verdad. Son las mismas que las primeras. ¿Son las mismas? Sí. Pues entonces esta canción. La primera canción no, esta canción sí. La primera era 21st Century Blood y esta Vale. fue... No, pues esta sí me gusta. ¿Por qué? Cuéntame. Sinceramente, no te lo sabía explicar ni yo, porque, a ver, el ritmo me gustaba. Bueno, me gustaba mucho el ritmo. La chica en esta canción, no sé por qué, me gustaba más cómo cantan esta que la primera vez que me la enseñaste. Ahí a lo mejor es porque el ritmo de la otra canción era diferente o lo que sea, pero aquí me gustaba más. Y aquí era más tan constante, ¿sabes? Que creo que fue la primera vez que la primera canción que me enseñaste, creo que te dije que no me gustaba a lo mejor por eso. Porque era tan... Bueno, Eso sí. porque además es curioso porque te puse dos canciones en las que Daniela tiene solos de guitarra y casi nunca hace solos de guitarra, que es una cosa que a mí me gusta mucho de ciertos músicos, que el hecho de que pueden hacer algo no significa que lo tienen que hacer todas las veces. Entonces, que yo soy muy buen baterista, entonces en todas las canciones tienen que demostrar que soy buenísimo. No, tienes que hacer lo que la canción te pide. Sobre la letra de la canción, ¿qué me dirías? ¿Qué te dice algo o te deja fría? La letra no me llama mucho la atención, no me dice nada, no me transmite nada. No. Nunca Sobre se supone que se refiere a tu generación. ¿Esto lo compartirías con tus amigos? Esta canción, no. Porque, ¿qué te dirían? Depende de lo que te dije, que dos de ellos son. Este sería Sí, más o menos. esto es rock puro, vamos. Pues dos de ellos sí, de los pocos que escuchan rock, pero al resto no es una canción que. ¿Te pegarían? No me pegarían, simplemente no estarían disfrutándola tanta como si le pusieras otro tipo de canciones. Muy bien. Pues ahí lo tienen. Finalmente vamos logrando que poco a poco The Warning vaya conquistando gente. Como dirían las chicas, you have been warned. Y yo soy Mauricio José Schwartz. Ella es Laura Watson, que me ha acompañado en esta semanita de comentar música, de confrontar dos formas distintas de ver la música y de compartir las emociones y los sentimientos y las sensaciones de la música. Muchas gracias, mi vida. No. Y yo los veo la próxima vez que hagamos algo de Ahora Música, y si no, los veo también los martes a las 18, los miércoles a las 18. Durante años estuvimos publicando el martes, pero estamos publicando los miércoles porque no me da la vida para poder terminar los vídeos para el martes. Entonces, acaba yo haciendo todos para el miércoles, pues ya publicamos el miércoles. Los miércoles a las 6 de la tarde nuestros vídeos temáticos de pensamiento crítico, los jueves nuestro streaming de 7 a 9 de la noche, participen ustedes, ahí tocamos todos los temas imaginables, y todos los días a las 11 de la noche tenemos Ahora Música, por lo menos de lunes a sábado aquí. Entre tanto, para la próxima vez que nos veamos y compartamos algo más de música que probablemente usted no ha oído, muchas gracias por acompañarme.